Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. La reciente aprobación de un aumento salarial para los diputados del Congreso de la República de Guatemala ha generado una ola de indignación ciudadana. El incremento eleva los salarios de los legisladores a montos que oscilan entre 46.700 y 51.000 quetzales mensuales, sin contar con las dietas y demás montos que deben añadirse. La ciudadanía ha expresado su descontento en redes sociales y otros espacios públicos, considerando el aumento salarial como una medida insensible ante las condiciones económicas actuales del país y las promesas emitidas por la cancelada bancada oficialista. El 17 de febrero de 2025, las autoridades guatemaltecas detuvieron al exsecretario de Finanzas del partido político Semilla, quien además había sido candidato para este mismo partido, Sindicado de Financiamiento Electoral no registrado. La captura se llevó a cabo en Totonicapán por la Policía Nacional Civil, en cumplimiento a una orden emitida por el juez competente. El reconocido músico guatemalteco Fidel Funes falleció este 1 de marzo a los 68 años debido a un paro cardíaco. Fundador de Fidel Funes y su Marimba Orquesta, dejó un legado de más de 4 décadas en la música nacional con éxitos como Ay Rosita e Ilusiones. Su partida representa una gran pérdida para la cultura guatemalteca. Nuestro más sentido pésame ante esta gran pérdida. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. El 25 de febrero, Chile sufrió el peor apagón en 15 años, afectando al 98% del territorio, incluyendo Santiago. La causa fue una falla en el sistema de transmisión en el norte chico. El presidente Gabriel Boric declaró estado de excepción y estableció toque de queda en varias zonas. La interrupción causó caos en el transporte y comercio, además de afectar la producción de Codelco. El incidente reavivó el debate sobre la privatización del sistema eléctrico en el país. Autoridades del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, Colombia, capturaron a un hombre que intentaba abordar un vuelo con destino a Ámsterdam con 19 cápsulas de cocaína escondidas en una peluca sintética. El sujeto fue detectado durante un control de seguridad y puesto inmediatamente a disposición de las autoridades para su judicialización. Y en el ámbito deportivo, el equipo costarricense Herediano avanzó a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, tras remontar un gol en contra y vencer 2-1 a Real Salt Lake. En la siguiente fase se enfrentará a la LA Galaxy. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Gracias por acompañarnos en este resumen con ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos.
Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho. Ustedes que han estado participando con nosotros saben que hemos estado realizando el análisis legal de la noticia, aportando fundamentos para poder aclarar a la opinión pública muchos elementos, circunstancias, acciones, actos, tanto de la sociedad como del gobierno, que es importante que todos participemos y que todos tengamos ese conocimiento. Por supuesto, para ampliar ese conocimiento tenemos, como siempre, la participación de nuestro gran amigo Welmer Gómez. Hola, Welmer. Muy buenas noches. Mucho gusto. Gracias por aquí. Siempre es un gusto estar acá, poderlos acompañar en esta nueva transmisión y gracias por la invitación siempre. Estamos entonces listos y los temas para hoy son varios, pero vamos a empezar con los siguientes temas. Falacias versus información fundamentada. Vamos a hablar brevemente de un tema sobre las impugnaciones en elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el famoso tema del aumento de las remuneraciones en el Congreso de la República con los diputados del Congreso de la República y actualizar unos casos de delincuencia organizada transnacional que hemos bautizado cuando la corrupción es favorecida por su socia, la impunidad. Es decir, cosas reales que nos pasan en Guatemala y que todos tenemos que tener conocimiento de las mismas. Pero el tiempo es oro en el programa de ETV News y nos vamos directo entonces a analizar nuestro primer caso. Como saben ustedes, hubieron elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios. En el programa anterior contamos los resultados. Planilla 10 tuvo a bien el grupo Unidad por la Justicia ser seleccionados, electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios para Junta Directiva, y la identificada como Planilla 4, que aglutinaba a dos grupos, tuvo a bien ser electos para Tribunal de Honor y el Comité de Inversiones. Pero durante el transcurso de la semana se tuvo conocimiento que algunos colegas presentaron recursos de apelación en esa materia electoral. Tienen ustedes en pantalla el artículo 21 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, donde son derechos de los colegiados activos apelar las resoluciones que ha emitido Junta Directiva y el Tribunal Electoral, y estas serán conocidas en alzada por la Asamblea de Presidentes de los Colegios de Profesionales de Guatemala. A ver, todo tranquilo, todo bien. Es simplemente una impugnación, es parte de un trámite. No se pongan locos algunos que el pacto de corruptos, que los golpistas, que aquí, que no sé qué. No, hombre, es un trámite que existe en la legislación y que los colegas que están impugnando tienen todo el derecho a sujetar lo que ellos consideran vicios en el proceso al conocimiento de las autoridades superiores en materia de colegiación profesional. No es nada del otro mundo. Es muy común que esto suceda, pero ha surgido muchas dudas acerca de si puede tomar posesión o no pueden tomar posesión los electos. Entonces ahí en pantalla tienen ustedes quienes integran la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, que básicamente es el presidente de cada uno de los colegios profesionales y que tendrán a bien conocer ese recurso de alzada y resolverlo. Pero como lo importante es poderles aclarar a todos, el Colegio de Abogados ha tomado gran relevancia por su participación dentro de la conformación de la estructura de la administración pública en Guatemala. La pregunta para todos es, ¿tiene efecto suspensivo la interposición del recurso de apelación en materia de elecciones en colegios de profesionales? Pues marque su respuesta. ¿No tiene efectos suspensivos? ¿Sí tiene efectos suspensivos? ¿O desconocen la respuesta? Mi estimado Welmer, ¿qué considera usted? ¿Tenemos o no tenemos efectos suspensivos al presentar un recurso de apelación? Algunos colegas escribían en sus redes sociales que porque la ley expresamente no señala que tiene efectos suspensivos, para ellos, ¿ya? Estamos obligados a respetar su opinión, no a compartirla definitivamente. No tenía efectos suspensivos y otros que establecen que sí tienen efectos suspensivos. Pero usted es el experto. Bueno, sin tener a la vista el expediente definitivamente, pero atendiendo que estamos frente a un recurso de apelación,
sí soy del criterio que tiene efectos suspensivos, tomando en consideración de que estamos hablando de un recurso de alzada en el que prácticamente un órgano colegiado, como en este caso se acaba de mostrar a cada una de las personas que nos están acompañando con esta transmisión, que efectivamente ellos tenían que hacer el análisis y como bien apuntado, tenemos que cambiar esa cultura que muchas veces tenemos, que el ejercer nuestros derechos genera en algún momento esa impresión de que se está favoreciendo a un grupo que no necesariamente tiene un interés legítimo. Todos nosotros como abogados al final estamos llamados a ejercer o a hacer valer los derechos de un proceso de elección y nosotros tenemos que ser los referentes para que efectivamente el debido proceso se cumpla. Y definitivamente, si el órgano colegiado que va a conocer en alzada, pues va a entrar a conocer el fondo en forma razonada, definitivamente se tendría que tener un efecto suspensivo, podríamos decirlo acá. Inclusive me atrevería a decir que dentro de la práctica usual, dentro de la misma ley de lo contencioso administrativo, como bien sabemos, dentro de los mismos recursos administrativos también hay un efecto suspensivo dentro de los mismos. Y podemos citar, además de ello, la misma ley de contrataciones del Estado, que dentro de los procesos correspondientes en cuanto a la adjudicación definitiva de los contratos, una vez la resolución queda en definitiva, se puede suscribir el contrato como tal. Entonces hay unos referentes fuera del contexto del proceso de elecciones para establecer que efectivamente hay efectos suspensivos frente a ese tipo de impugnaciones administrativas. Pues bueno, veamos en la pantalla académica si le dan la razón o no le da la razón la Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, y por supuesto que se la da a mi distinguido amigo Wilmer Gómez. Pueden ver ustedes en pantalla el expediente 3906-2017, en el cual la Corte de Constitucionalidad, conociendo precisamente una resolución de apelación en un caso de amparo en contra de la situación que se estaba viviendo, si podían o no podían tomar posesión las personas que habían sido electas. Entonces, verifiquemos y veamos el tema en concreto. La Corte, ¿qué estableció? Sí tiene efectos suspensivos el recurso de apelación en materia de elecciones en colegio de profesionales. Pueden ver ustedes en el texto resaltado. De esta cuenta cabe concluir que, citando el fallo de la Corte Constitucional, en tanto la apelación, es decir, el recurso de apelación en materia electoral, que se hubiere deducido contra el acto de elección no esté resuelta, la elección no se perfecciona, porque su validez ha sido objeto de cuestionamiento. Es decir, que tranquilos colegas que fueron electos, tranquilos todos los grupos, simplemente se va a entrar a conocer y pues resolverá la Asamblea del Colegio de Profesionales al respecto. Pero es bien relevante esta parte del fallo de la Corte Constitucional a continuación, siempre tomando este antecedente como base para interpretar la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. El recurso de apelación sí tiene efectos suspensivos, pero exhorta a la Asamblea de Presidentes a resolver con celeridad. Pueden ver ustedes en el texto resaltado, el proceso que antecede a la resolución final no exceda lo razonable, es decir, que no sobrepasen el plazo constitucional para resolver las peticiones. ¿Tu opinión, Wilmer? No, es muy sensato realmente lo que la Corte de Constitucionalidad está resolviendo, ¿no? Con ello, pues, prácticamente manda a que se respeten los plazos. Bueno, si no hay plazos al final regulados, pues por lo menos que sean sensatos en cuanto a los tiempos que se están empleando en este caso para poder resolver un tema como este. O sea, al final tomamos en consideración que si llega el tiempo en el que prácticamente la misma Junta Directiva, la nueva Junta Directiva, en algún momento electa, aunque no quede firme por el momento de la resolución, tiene que asumir, pues lo mejor es precisamente que exista certeza jurídica en cuanto a la situación de ellos, ¿no? Correcto. Sería más complicado que tomaran posesión. Imagínense que el recurso fuera dado con lugar, qué relajo el que sería. Hay sensatez en esto y, por supuesto, pues una invitación, una exhortación amable desde esta tribuna de comunicación a los miembros de la Asamblea del presidente del Colegio de los Profesionales de Guatemala a que pues se cumplan los plazos con la seriedad de mérito y le demos certeza a los electos, a los electores, a los impugnantes y a toda la población en Guatemala. Para que esto funcione bien y usted esté tranquilo, porque aquí en Derecho al Derecho siempre le vamos a explicar con fundamentos y no con chismes, ni con el hígado, ni con cuestiones distorsionadas. Todo con fundamento. Y eso nos lleva al segundo tema de hoy. ¿Cuánto? Usted como verdadero soberano del Estado de Guatemala, usted como autoridad que es, porque es el pueblo de Guatemala la máxima autoridad,
No es el legislativo, el ejecutivo judicial. La máxima autoridad es don Pueblo, ¿verdad? Usted, ¿cuánto aumento le daría de remuneración a sus diputados del Congreso de la República? Porque usted es la autoridad. ¿Usted cuánto calcula que merecían de aumento? ¿Merecían quedarse con la misma remuneración? ¿Merecían un poquito? ¿Merecían rebajarse? Bueno, rebajársela no se podría por ciertos principios. Pero bueno, tratemos de resolver ese tema. Este video nos puede dar un parámetro de idea de cómo revisar los salarios en la administración pública y en cualquier parte de la organización de gobierno. Escuchemos al presidente Bernardo Arévalo, está rodeado de su equipo de diputados, a ver qué opina al respecto. Por lo primero, me lo preguntaron, lo dije y lo vamos a hacer. El día que yo tome como posesión como presidente de la República, el salario presidencial va a bajar y vamos a hacer una revisión de los salarios públicos, sin esperar a que el Congreso diga si lo va a hacer. Por supuesto, él ya había sido electo presidente de la República. Está en una rueda de prensa, le preguntan acerca del ofrecimiento de reducción de su salario y de la situación de los salarios de la administración pública. Y pues tenemos un fotógrafo de 30,000 quetzales, tenemos politógrafos de 30,000 quetzales, o sea que sí cumplió la revisión de los salarios. Lo que no dijo él, si la revisión era para aumentarlos o para reducirlos, pero esa es otra historia. ¿Y qué es lo que quiero rescatar aquí? Bueno, vamos a hacer una revisión de los salarios públicos. Veamos qué opinan sus diputados. Yo titulo esto en la pantalla académica como una opinión es honesta cuando las acciones lo demuestran. El ahora diputado Raúl Barrera comentaba, y extraigo del diario República, del medio de comunicación República, esta información, donde comparten un tuit de él, donde él aseveraba que ningún funcionario público debería ganar más de 10 salarios mínimos. Si alguno quiere ganar más, que aumente o que se largue a la iniciativa privada. No, nótese, si quiere más de eso, que se largue a la iniciativa privada. Estoy harto de ver tanto dinero desperdiciado. Estoy citando el tuit de Raúl Barrera. Dinero desperdiciado en un país surgido de hospitales y de escuelas, y pues no vamos a leer lo demás por respeto a la audiencia. Eso es lo que se aseveraba antes. Ahora que es diputado del Congreso de la República, pues ha participado en varias entrevistas justificando ese aumento del salario de los diputados. ¿Qué tenemos que chequear en la pantalla? Esta presentación ya la hicimos el año pasado, cuando inició precisamente Derecho al Derecho. Lo que tienen en pantalla es lo resuelto en aquella noche de desvelo y de madrugada, donde se aprobó el presupuesto, el aumento del salario, las reformas a otras legislaciones. Y lo que tienen es el punto tercero, donde la Junta Directiva del Congreso debe hacer las readecuaciones necesarias para mejorar los salarios y retribuciones de los diputados al Congreso de la República. Ok, este es el cuadro que presenté en esa oportunidad, puede ser un poco menos, un poco más, está en la columna de 2024, la remuneración nominal de 9,550, gasto de representación por 5,000 quetzales, dietas del Pleno 9,600 y dietas de comisiones 5,000. Es decir, que un diputado que le decimos como identificador diputado raso tenía una remuneración de 29,150 quetzales mensuales. Y en la columna de la derecha es un aproximado. Yo no he visto al final cómo quedó la retribución, pero como estaban usando como parámetro los salarios de los magistrados de apelaciones, 46,700 quetzales de salario nominal, remuneración nominal. Después les explico por qué los diputados no tienen en sí salario. Y si le sumamos los otros gastos, que no sé cómo van a quedar al final de cuentas, tendremos que ver esta primera remuneración que recibieron el recién pasado 28 de febrero, podría rondar entre los 66,000 a 70,000 quetzales mensuales. Eso multiplíquelo por 160 diputados, más otros que tienen una remuneración mayor, como los miembros de la Junta Directiva. Y recuérdese que también al subir el límite de los salarios, también suben los límites de los asesores y un montón de temas que ya le explicamos. Este es un tema que está ahorita en boga en Guatemala y queremos darle elementos a ustedes para que puedan ver. Tiene la ley orgánica del organismo legislativo y en el artículo 55 establece derechos de los diputados y en el literal B establece que los diputados tienen derechos a percibir una remuneración que debe establecerse igual para todos los diputados. Nótese que no establece salario. ¿Por qué? Porque siempre he sostenido que al ser ellos representantes del pueblo, dignatarios de la nación, no están sujetos a un salario, es un trabajo de honor.
básicamente deberían ser remunerados a través del factor dietas. Pero bueno, ya se estableció lo que se le denomina salario y no vamos a discutir sobre eso. Me interesa mucho el segundo párrafo, veamos la pantalla académica del literal B. Los diputados podrán destinar parte o la totalidad de su remuneración a instituciones, a sus propios asesores o a fines específicos. He escuchado que muchos diputados van a rechazar dicho aumento y que el dinero que va a ser de aumento lo van a destinar. Ahí tienen fundamento, o sea, no hay forma que les puedan negar que ustedes lo que están diciendo lo cumplan. Hay diputados que votaron en contra, yo creo que de la bancada Semilla se ha anunciado de que se opusieron, que no es bancada Semilla, gracias por la corrección, es la suspendido o cancelado partido Semilla, los 23 diputados independientes. Pues me imagino que ellos van a hacer uso de ese fundamento y ninguno de ellos va a hacer uso de ese aumento porque ellos se opusieron, tal vez con excepción del diputado Raúl Barrera, que sí estuvo, pero es su derecho a disponer si quiere gozarlo o si no quiere gozarlo. Como yo les decía, una opinión honesta se ve siempre en las acciones. Entonces, la misma ley orgánica del organismo legislativo en el 153 bis, artículo 153 bis, hace una referencia a un manual de salarios, por supuesto, hacia el personal del organismo legislativo, no hacia los diputados. Pero me interesa el último párrafo que establece que todo incremento salarial deberá contar con previa evaluación del desempeño. Insisto, para el personal del organismo legislativo, no en sí para los 160 diputados. Pero es bien interesante porque yo podría interpretar aquí, ya, de que si se va a hacer este procedimiento para el demás personal, pues también para los diputados se tuvo que haber hecho ese estudio. Y eso es lo que la Corte de Constitucionalidad, cuando se presentan amparos, opina al respecto. Hay un comunicado de la Corte de Constitucionalidad que aclara el amparo que se presentó y que tienen ustedes en pantalla lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo explicamos este elemento, Welmer, a la población sobre vinieron los diputados, se aumentan el salario o empieza el trámite, me corrijo, empiezan el trámite para aumentarse el salario y se querían recetar indemnización? Y la Corte, tengo entendido, Welmer, que les dijo amparo provisional, no se puede indemnización, pero no otorgó amparo provisional para ese trámite que estaban haciendo. ¿Qué es lo que nos explica la Corte en ese fallo, Welmer? Bueno, pues hacer un análisis precisamente lo resuelto por la Corte, que muy bien lo indica. No se otorga el amparo provisional sobre la frase dentro del acuerdo del Congreso de la República 31-2024, 31 es 2024, en la frase que establece precisamente el incremento del salario a los diputados. Me imagino que en ese momento, de conformidad con lo que vemos acá, la Corte misma determina que no hay un agravio materializado en ese momento porque se está mandando a la misma Junta Directiva a realizar las readecuaciones correspondientes para el incremento salarial, estableciendo precisamente que no se determine en ese momento el incremento per se de los salarios a los diputados, sino que manda que se realice la gestión administrativa y conforme a la readecuación se lleve a cabo el incremento correspondiente. Podemos inferir que esto es lo que determina la misma Corte. Ahora, en el caso de la indemnización que corresponde a los diputados, tomando en consideración que pues, la misma Corte determina que puede existir un agravio, aunque tomemos en cuenta que los diputados del Congreso de la República fueron electos para un periodo de 4 años, pues en ese mismo momento la misma Corte dice, bueno, otorgamos el amparo provisional porque es necesario determinar el análisis correspondiente dentro del mismo expediente de amparo si efectivamente corresponde a ello. Porque prácticamente acá tomemos en cuenta que los diputados, como yo lo indicaba hace un momento, fueron electos para un periodo de 4 años. Es un plazo fijo. Claro, entonces prácticamente no podemos hablar de que porque yo tengo la calidad de funcionario público me voy a indemnizar, porque al final, pues este es el punto que en otras oportunidades se ha discutido, ¿no? Si corresponde o no el pago de indemnización a funcionarios como diputados y otros más. Y querían hacerlo de forma retroactiva, porque hay diputados que tienen ya 2, 3, 4 periodos anteriores, sí, no se hicieron esas reservas económicas, esos pasivos laborales, esas cuentas presupuestarias, y querían que realmente fuera como efecto retroactivo dicha indemnización. Así es. Eso es lo que tiene la Corte en la indemnización. Así es. Y en cuanto al aumento de salarios, la Corte, ¿qué nos explica? Bueno, prácticamente lo que la Corte manda es que realicen la gestión presupuestaria correspondiente en forma ordenada, ¿no? En el programa o la programación que se tiene con relación al incremento salarial. Pero obviamente, como mencionaba, ¿no? Esto lo establece en la parte considerativa, pero así en la parte resolutiva no lo contempla como tal porque al final no otorgó el amparo provisional. Ok.
Si vemos la primera conclusión al respecto de esto, pues yo sé que muchos están molestos, consideran que los diputados no se merecen el aumento salarial. No escucho a alguien que diga que se lo merecen, pero bueno, tal vez las familias de los diputados consideran que sí. ¿Ya? No es esa la discusión. Nosotros lo que tenemos que analizar es la parte técnica de la misma. ¿Y qué es lo que la Corte establece? La Corte, en la pantalla académica pueden verificar ustedes lo que la Corte le está estableciendo, parafraseando, es el trámite que tienen que hacer. Porque la Corte les está indicando a los diputados que efectúen la proyección, que cuenten con el análisis presupuestario, que dictaminen la disponibilidad presupuestaria y que cuando ya tengan todo ese análisis, lleven dicha aprobación al Pleno. Los diputados están diciendo, nosotros ya le habíamos autorizado a Junta Directiva que lo hiciera. No, pero no es así. No le puede establecer el Congreso a la Junta Directiva, vayan, auméntenos el salario. No. Tienen que ordenarle a la Junta Directiva que haga los estudios, las justificaciones presupuestarias, los análisis técnicos, las proyecciones económicas, verificar los presupuestos, etcétera. Y ya con eso debidamente determinado, Junta Directiva lo que tiene que hacer, según lo que explica la Corte de Constitucionalidad, y es muy sensato en la administración pública si se realiza, es llevarle al Pleno, aquí está lo que hemos realizado en cuanto a lo que nos ordenaron. Y las cuentas nos dan X cifra. Entonces, ahí el Pleno lo tendría que aprobar. Pero me parece muy interesante lo que resuelve la Corte en el amparo provisional al final, que se tiene que aprobar, lo voy a aumentar en la pantalla, que eso el Pleno, el Congreso, lo tiene que aprobar en un acuerdo legislativo, es decir, con lo que se cerraría y se fijaría el aumento. Y que en cuanto a eso, pues pueden ser reparados si consideran los habitantes, los guatemaltecos, que hay una arbitrariedad mediante los mecanismos legales. Es decir, de que falta mucho todavía. Claro, ya se cobró el primer salario, ¿no? Pero hay que analizar, la sugerencia sería a los diputados que mejor no se gasten ese aumento, que lo tengan por ahí hasta que esto quede firme y debidamente dilucidado. Y hay que tener mucho cuidado. No existe debida ejecutoria cuando no se otorga el amparo provisional. ¿Por qué explico eso? Pues tenemos en pantalla la parte del por tanto de la Corte. Si ustedes se adelantan un poco y ven el literal B, la Corte otorga el amparo provisional solicitado en cuanto a la indemnización. Y en el literal A se deniega el amparo provisional, ¿ya?, en cuanto a hacer las readecuaciones necesarias para mejorar los salarios. Entonces yo no puedo ir a pedir una debida ejecución a la Corte de Constitucionalidad de algo que no se otorgó amparo provisional. Welmer, por favor. Sí, no, definitivamente es lo que estábamos hablando desde el inicio, ¿no? Como no se otorgó el amparo provisional, se entiende que no hay una suspensión per se. Entonces, ¿dónde estaría el incumplimiento en algún momento, no? Ahora, si nos vamos a la parte considerativa, pues ahí la misma Corte tendrá que determinar si efectivamente se mandan a realizar los procedimientos correspondientes, pero por lo menos yo considero que una debida ejecución o una asistencia para ejecución, pues no tendría mayores resultados. No es la vía, señores. No. Este es un nuevo acto, y si ustedes consideran que este es un nuevo acto arbitrario, pues tienen derecho a accionar contra este nuevo acto arbitrario. Hay que revisar la ley, hay que revisar la jurisprudencia y por supuesto hay que ver Derecho al Derecho todos los domingos a las 8 de la noche por los canales oficiales de EBTV News y a las 9 de la noche por TikTok. Les aseguro que les va a servir mucho para todas aquellas personas que no están con las capacidades necesarias para poder orientar de forma adecuada este tema en el ámbito tanto de los tribunales como de la administración pública. Y pues para nosotros es un gusto poder colaborar porque la academia y ha logrado tener este espacio con ETV News, pues eso es lo que hacemos, a veces de una forma muy directa, a veces con cariño, a veces con bromas, a veces pues, un poquito molestos, pero siempre aportamos. Y para que usted esté tranquilo también y se pueda preparar su bebida para el siguiente segmento, pues vamos a este corte y regresamos en breves minutos con la segunda parte de Derecho al Derecho. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector.
A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Estamos de regreso con ustedes en Derecho al Derecho y pasamos a nuestro siguiente punto inmediatamente. El caso que tenemos lo hemos titulado Actualización de casos de delincuencia organizada transnacional, ¿ya? Cuando la corrupción, la mega corrupción, es favorecida desde las estructuras del ejercicio de persecución penal para darles impunidad en esos casos. Para poder explicar brevemente, los ponemos antecedentes en la pantalla académica. Este es el famoso caso de Odebrecht, corrupción más impunidad. Aquí debe distinguir rápidamente tres casos usted. El primer caso es el más relevante, es el fraude que le hace Odebrecht, la empresa internacional brasileña, al Estado de Guatemala, en donde defraudó aproximadamente $400 millones de deuda pública. 388 ya después de pagar todo lo que son los trámites de estos dos préstamos internacionales y más de 260 millones en desembolso, es decir, dinero que se le proporcionó a los personeros de la empresa Odebrecht para construir una carretera de 138 kilómetros de 2 carriles, que no sé si usted la ha visto cuando viaja por la ruta, que más adelante explicaremos cabal para que usted tenga. También hay un segundo caso que emana de este, que es el caso de cohecho, el soborno, la mordida, como le decimos en Guatemala. Odebrecht, al recibir el dinero a los anticipos, según las investigaciones, otorga soborno, otorga beneficios ilegales a los funcionarios públicos del partido de turno, Partido Patriota o Naranjas, como se identifican. Según las fuentes de información de investigación, ese anticipo representaba casi el 4.6% del soborno de Odebrecht. Pero hay un tercer megadelito generado por los fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, sus autoridades, personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que es un ente creado por Naciones Unidas, cuando viajan a Brasil a darle beneficios ilegales a los representantes de Odebrecht, los exoneran en esos beneficios ilegales de responsabilidad penal y hasta de responsabilidad civil cuando no se tenían esas atribuciones, y eso permite de que esta mega empresa transnacional se quede con el dinero de los guatemaltecos, dinero que ya estamos pagando esos préstamos a través de nuestros impuestos, y que realmente es muy lamentable. Pero por supuesto lo que sucede es que en esa época los medios de comunicación más importantes estaban alineados a una agenda de impunidad, sometidos a las órdenes en inglés, a actores importantes que ya se han descubierto y que vamos a hacer también una versión especial de Derecho al Derecho para podérselos explicar esa información que no le entregan a usted ciertos medios de comunicación, si los va a tener aquí en Derecho al Derecho. Entonces, ¿por qué traemos a colación ese caso de corrupción transnacional? Recientemente, pueden ver en pantalla, circularon en redes sociales, ¿ya?, un oficio del 1 de septiembre de 2017 del Ministerio Público, dirigido al licenciado Francisco Sandoval Alfaro y suscrito por la secretaria general Mayra Vélez, en donde le autoriza viajar a Sao Paulo, Brasil, del 5 al 13 de septiembre de ese año 2017, a realizar diligencias de investigación. De nuevo, motivo 2 puntos que le dieron atribución, realizar diligencias de investigación. Por otro lado, hay que tener presente que Guatemala es parte de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal desde 1992. Es el instrumento internacional que permite a los estados
poderse apoyar y darse asistencia en los casos penales que se investigan. Wilmer, ¿podría viajar un fiscal de la República de Guatemala a Sao Paulo, Brasil, y, primera opción, tomar declaración testimonial o información testimonial de un testigo? Segunda opción, celebrar ahí en las instalaciones de la empresa que defraudó a Guatemala acuerdos de colaboración, realizar una audiencia en línea. Tercera opción, de primera declaración. Y cuarta opción, que se aprobaron esos acuerdos que se habían celebrado un día antes. ¿Permite estos instrumentos legales internacionales esas acciones, Wilmer? Bueno, aquí tenemos que hacer un análisis bastante completo con relación a la legislación guatemalteca. No tomamos en consideración que este tipo de diligencias con casos como este, que se han calificado como megacasos de corrupción, se amparan y tienen su fundamento en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y en este caso, en la Ley contra la Delincuencia Organizada hay figuras propias reguladas precisamente en ese elemento jurídico que van dirigidas precisamente a atacar esa estructura criminal que obviamente aqueja muchas veces recursos del Estado con relación a esas estructuras. En el caso concreto, tomemos en consideración que, como bien citábamos al inicio, Guatemala es signataria precisamente de esta convención, y en esta convención es importante traer a colación, que es la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Tomemos en consideración que muchas veces dentro de la violencia no, sería de la delincuencia transnacional, definitivamente se necesita llevar a cabo diligencias en algún momento fuera del territorio, porque muchas veces los brazos que tienen esas estructuras son tales que abarcan distintos estados. Por eso es que las autoridades necesitan precisamente de la colaboración de sus pares en otros estados para poder llevar a cabo dichas diligencias. Y efectivamente, cuando nosotros vamos a ubicarnos a lo regulado precisamente en esta convención, llama mucho la atención precisamente, como lo conversamos en su momento, que tiene un ámbito de aplicación. Y en ese ámbito de aplicación establece que la asistencia prevista para esta convención comprenderá, entre otros, lo siguiente: notificaciones de resoluciones y sentencias, hablamos precisamente de recepción de testimonios y declaraciones de personas, notificación de testigos o peritos a fin de brindar testimonio. Y esto debería pasar, bueno, perdón la interrupción, estas acciones de recibir la declaración testimonial de alguien que está en el extranjero y que ese documento exacta va a servir en Guatemala, debería pasar en las instalaciones de la Fiscalía o de la Administración de Brasil. Bueno, y tomamos en consideración que primero tendríamos que entrar a hacer un análisis de la legislación brasileña. Si colocamos el símil aquí en Guatemala, definitivamente no se podría llevar a cabo una declaración como tal en un recinto distinto a los del órgano competente. No es usual que esto ocurra. Y si estamos hablando de algún tipo de diligencia en calidad de una declaración anticipada, por ejemplo, sí tendría que tener inclusive la presencia de un órgano jurisdiccional que dé garantía que efectivamente es de lo que está ocurriendo en este espacio. Que es como cuando enviaban a los jueces de paz a dar garantía de esto al extranjero, o bien en la presencia dentro del consulado de Guatemala en el extranjero. Bueno, sí, y en este caso tendríamos que observar si efectivamente dentro de las actuaciones que obran dentro del mismo expediente, efectivamente se cumplen con estos parámetros procedimentales. A ver, entonces, para que todos lo tengan presente, quiero que se imaginen el mapa del territorio de Guatemala y el mapa del territorio de Brasil. Un proceso penal de un hecho ilícito cometido en Guatemala se ventila dentro de ese territorio guatemalteco. Un delito cometido en Brasil se realiza y se investiga y se persigue penalmente, inclusive procesalmente, dentro de ese territorio de Brasil. Esta convención, lo explicaba Wilmer, es porque si hay necesidad de ir a hacer algunas diligencias a Brasil, son números clausos esas diligencias, Wilmer. Así es. Solo las que están citadas ahí. Sí, porque prácticamente establece cualquier otro acto siempre que hubiera acuerdo entre el Estado requiriente y el Estado requerido. Tendría que haber un acuerdo preliminar para poderlo realizar, y eso obligaría a la participación de las autoridades. Y, ojo, perdón, por favor. Pero también hay un aspecto importante. Estamos hablando en este momento de la declaración que se pueda tomar de un testigo o de un perito, inclusive que estamos hablando de órganos de prueba. No tendría el mismo tratamiento una persona que tenga la calidad de sindicado. Porque en el caso del sindicado, obviamente, estamos hablando de una investigación que se está enderezando en contra de él.
Y aquí tenemos que tomar en consideración de que si de conformidad con lo regulado en la ley contra la delincuencia organizada se está recibiendo algún tipo de testimonio que se pretenda calificar en algún momento como un presupuesto para un acuerdo de colaboración eficaz, tomemos en consideración que ese acuerdo de colaboración eficaz le corresponde a un juez. Correcto. No es una facultad que tengan los fiscales del Ministerio Público. Y es también necesario aclarar que los mismos fiscales del Ministerio Público, como cualquier otro funcionario público, están sujetos a lo regulado en el artículo 154 constitucional. O sea, tiene limitaciones. Yo solo puedo hacer lo que la ley me permite hacer. Correcto. Entonces seríamos bien claros y contundentes que un acuerdo de colaboración eficaz, una audiencia de primera declaración de un sindicato, eso se puede ejecutar solo en el territorio de la República. Es cierto que hay videoconferencias para esas declaraciones, pero son en aquellos casos en que está en el centro preventivo, que es muy peligroso su traslado, que hay riesgos de seguridad, pero está en el territorio de la República y regularmente acompañado en el otro extremo también de un juez de paz. ¿Se recuerdan el anterior juez de paz de videoconferencias que le daba certeza a esa presencia ahí? Entonces, Welmer, descartado que se pueda celebrar un acuerdo de colaboración eficaz en el extranjero. Un aspecto más que pueda surgir del análisis que estamos realizando en este momento, que resulta muy interesante, por cierto. Imaginémonos que en algún momento se pretende dar una aplicación distinta a este tipo de convenciones. Prácticamente dejaría desplazada la figura de la extradición. Porque tenemos que tomar en consideración, ¿no? ¿Por qué razón tenemos una extradición? Como juez necesito que la persona contra quien se está promoviendo un proceso penal, contra quien se inició un proceso penal, se encuentre en el territorio guatemalteco. Porque los jueces acá en Guatemala son jueces de garantías y necesitan determinar que efectivamente las condiciones en las cuales se está escuchando a esta persona en declaración, si fuera el caso, efectivamente cumpla con la legislación guatemalteca. Sindicados Sí. que se llevaron más de 260 millones de dólares de los recursos públicos del Estado de Guatemala y que no construyeron la carretera. Expliquemos brevemente el caso Odebrecht en la pantalla académica para que todos lo tengamos presentes. Me traslado yo para acá en este momento y tenemos en la pantalla académica la imagen del decreto número 29/2012 del Congreso de la República. ¿Qué sucedió en ese decreto? En ese decreto se aprueba dos préstamos con bancos internacionales, un banco brasileño y un banco internacional, y donde se autoriza a suscribir con la constructora Norberto Odebrecht S.A. y el Ministerio de Comunicaciones un contrato comercial de construcción para esa carretera. ¿Qué podemos aportar, Welmer, de ese contrato? ¿A qué se amarra ese contrato? Muy bien. En este caso, este tipo de expedientes se trabajan de la siguiente forma. El banco prácticamente define las condiciones en las cuales se va a otorgar la línea de crédito o el préstamo. Este queda plasmado prácticamente en un contrato, pero definitivamente acá es necesario que este contrato pues, sea remitido al Congreso de la República para su aprobación. Y como podemos observar en este momento en la pantalla académica, en el mismo decreto de aprobación del Congreso de la República deja plasmada prácticamente las condiciones en las cuales el Estado de Guatemala está asumiendo ese contrato, en el que el Congreso de la República está aprobando el mismo. Cualquier modificación a las condiciones de ese contrato necesita ser remitido nuevamente al Congreso de la República. Por eso es que es importante traer a colación. En algunos casos, en otro tipo de contratos, sí se deja una condición al final donde algunas modificaciones en algunos aspectos muy estrictamente relacionados del contrato se facultan en algún momento a hacer modificaciones. De lo contrario, todo ello tiene que pasar al Congreso de la República. Ok, entonces podemos ver en la pantalla académica un mapa que les orienta a ustedes para qué eran esos 400 millones de préstamo, 388 millones presupuestados. Eran para construir estos 138 kilómetros de carretera desde la ciudad de Tecunumán, ¿ya?, hasta el puesto de Cocales en el puesto de cuarentena. 138 kilómetros en una carretera de doble carril a 388 millones. Cada kilómetro nos iba a salir a 2.2 millones de dólares. Es razonable el precio si lo quisiéramos ver así. Esto es lo que está contratado. Está aprobado así en los préstamos internacionales y está aprobado así en el Congreso. Porque por ahí siempre hay unos diciendo que no, que se amplió, que se redujo. Sí, pero ya se lo explicó Welmer y se los vuelvo yo a justificar.
si se aprobó esto en un decreto del Congreso de la República, cualquier modificación en lo que con el mismo dinero se iba a construir menos o se iban a variar las condiciones por el principio de paralelismo de forma, que me lo enseñó hace años mi buen amigo Welmer, solo podría hacerse de la misma forma en otro decreto del Congreso de la República. Sigamos viendo el gran fraude. Y todo esto no se lo explicaron a usted en esa oportunidad. Veamos. Luego, en el 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en rueda de prensa, explica cómo Odebrecht había otorgado más de 788 millones de dólares en sobornos por toda América Latina. En México, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, en Perú, en propio Brasil, Argentina, Venezuela, República Dominicana e inclusive en estados africanos. Era toda una mega corrupción transnacional. Y en Guatemala, según los datos, otorgó 18 millones de dólares de soborno. Entonces, como les había explicado anteriormente, ¿cuál es la gran diferencia con Guatemala? Tienen un ejemplo aquí de la corrupción de Odebrecht. En Perú, la carretera interoceánica del sur, conocida como IRSA Sur, en el tramo 3, Odebrecht construyó 411 kilómetros. 411 kilómetros. Supera casi en 300% la carretera que nos tenía que hacer a nosotros. Ahí está el mapa y pueden ver ustedes las fotografías oficiales del gobierno, cómo quedó esa carretera y los puentes que ésta desarrolló. Quiero que noten algo. Perú le dio el dinero a Odebrecht y Odebrecht construyó la carretera. Es decir, sí se hizo la obra. Y por supuesto, sí hubo también soborno, pero la obra sí se realizó. Ahora fíjense bien en la pantalla académica y compárenlo con Guatemala. En Guatemala se le pagó a Odebrecht el dinero y no construyó la carretera. Y aparte el soborno. Somos el único país defraudado por Odebrecht en el que no hizo la obra. Es decir, que aparte de que no la hizo, causó daños y perjuicios, dejó esa carretera en muchos tramos inservibles, estancada y paralizada por los conflictos legales que se deben resolver de la misma. Y vuelvan a comparar el trabajo en Perú, donde sí se hizo la obra y hubo soborno, y en Guatemala, donde no se hizo la obra y sí hubo soborno, que también es otro hecho ilícito. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Ya lo explicamos en la introducción, son 3 casos. El fraude de Odebrecht a Guatemala, que para mí es el más importante. Yo nunca he dicho que no persigan a los que realizaron el soborno, también persíganlos. Pero lo que tienen que tener presente es que ese dinero del soborno sale del mismo dinero que Guatemala le dio a Odebrecht. Y a mí no me interesaba que estas personas, si quieran verlo así, estuvieran en prisión. Aquí lo más importante es que Guatemala recupere ese dinero porque hay que pagar esa deuda pública. Entonces nos robaron, si quieren ver, 3 veces. Nos robaron el dinero que les dimos, nos robaron la carretera y nos robaron el desarrollo de todo este tiempo que la parte de la costa sur no ha tenido una carretera para mejorar el comercio y sobre todo la salud y el bien común de todos los habitantes de este sector. ¿Por qué no se logró? Porque pues, los que eran calificados como los héroes anticorrupción internacionales participaron de forma ilegal dentro de esos acuerdos de colaboración y viajaron a Brasil a decirles: ustedes quedan libres sin devolverle dinero a Guatemala, sin construir la carretera, sin responsabilidades penales civiles. Somos el único país al que Odebrecht no le hizo la obra pública, pero nos lo vendieron como que fuera un gran éxito. Veamos entonces rápidamente, por el tiempo, cuál es el caso 1. Esta era la carretera, se pagó el dinero y la carretera no existe. El caso 2, tienen ahí una línea de tiempo, lo analizaremos como ya hemos ofrecido cuando hagamos el análisis detallado de este caso. Me interesaría mucho que pudiéramos concentrarnos en lo que el 8 de mayo de 2013 se le da el primer pago a Odebrecht y según declaró en rueda de prensa la fiscal general de la República, Tel Maldana, se tenía información del colaborador 1 de que Sinibaldi, creo que era el ministro de Comunicaciones, pide el 7.5% como soborno.
¿no? Ese es un caso, pero esos son una cantidad de dinero y lo que nos interesa es la gran cantidad de dinero. Y el caso 3, que es cómo actores que están muy vinculados con poderosos funcionarios extranjeros participan no como abogados de Odebrecht, sino como una especie de cabildeadores, usan al comisionado Iván Velázquez y a los actores de la CICIG para un caso que no es competencia de la CICIG, porque este no es un caso de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Otra explicación que ampliaremos en otra oportunidad, pero no se enoje, porque yo sé que usted por ahí tiene una idea de que son los héroes anticorrupción, y este es un caso que efectivamente demuestra de que no eran como lo decían. El 24 de enero del 2018, en rueda de prensa, Telma Aldana e Iván Velázquez presentan un éxito de los acuerdos de colaborador eficaz. Pero a mí me pareció muy raro y por eso fui de los pocos que se atrevió a explicar este tema en medios de comunicación, y ya vieron las consecuencias y a los problemas a los que me metí por explicarle a usted. Y con el tiempo me dio la razón. Habían celebrado el 6 de septiembre acuerdos en Sao Paulo, Brasil, sin competencias, sin atribuciones, no comparece la Procuraduría General de la Nación, que es el representante del Estado, no hay información de comunicaciones y finanzas y se les exonera de responsabilidades civiles sin pagarle al Estado de Guatemala. Celebran acuerdos ilegales, son tan deficientes los acuerdos que hasta la misma hora le colocaron a 4 acuerdos para 3 funcionarios, para 3 representantes de Odebrecht y hasta el cuarto hasta para la propia Odebrecht S.A. ¿Se imaginan? Un acuerdo de colaboración donde exoneran a la propia persona jurídica de responsabilidades. Posteriormente, el 8 de septiembre, se realiza una supuesta audiencia en videoconferencia que había sido autorizada originalmente para declaraciones testimoniales, no para aprobar acuerdos de colaboración eficaz que se habían celebrado a escondidas del pueblo de Guatemala y las autoridades. La Procuraduría General de la Nación, en esa oportunidad, al enterarse de esa acción irregular o ilícita, intenta comparecer, pero la jueza no le permite, la jueza Irfan creo que era la responsable, no le permite incorporarse y se le informa a la PGN el 23 de marzo de 2018 que por disposición del Ministerio Público y la CICIG no se les debía de informar nada. Todo esto ya está comprobado, las comunicaciones fueron presentadas por las actuales autoridades de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el 2023, que confirman los hechos ilícitos que se habían cometido. Inclusive el medio de comunicación República publica varios de esos correos electrónicos donde se han comunicado y han estado presentes dentro de esta estructura de impunidad. Inclusive, miren quién, la doctora Camargo Garzón, que en ese momento era la segunda al mando de la CICIG y que actualmente es la fiscal general de la República de Colombia, el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, también representantes de Odebrecht, Juan Pablo Carrasco, que no aparece ni siquiera como abogado de Odebrecht, pero era parte de la estructura que generó esta impunidad que a usted se la vendieron y se le informaron como que fuera una proeza. Y esos acuerdos de colaborador, agregamos aquí unos temas relevantes. Este es el instructivo general para la aplicación de los beneficios de colaboración eficaz. ¿Y qué quiero que tengan presente? Que no podía estar la CICIG ni nadie fuera en esos acuerdos, de fuera del proceso. Solo pueden celebrarse los acuerdos entre el fiscal y la persona a la que se le va a otorgar esos beneficios. ¿Por qué no podía estar la CICIG? Es un querellante adhesivo y es bien claro el instructivo y la legislación que todo eso está bajo estricta reserva y confidencialidad. Tampoco podían estar abogados externos ni otros personajes que citan estos correos electrónicos. Eso no me lo invento yo, la legislación, y lo ha confirmado la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Permitir la participación de los demás sujetos procesales desnaturalizaría la figura de la colaboración eficaz y podría impedir que alcance su finalidad esencial. ¿Por qué? Porque entonces cuentan con información para poder beneficiar a actores extranjeros. Hay que tener cuidado con el acento. La gente se deja ir mucho por el acento. Y antes de pasar a las conclusiones y el análisis con el experto Welmer Gómez, les dejo una comparación gráfica. Allá los 388 millones más los 12 millones que se pagaron en la tramitología de estos préstamos. En la segunda columna, los 260 millones que se llevó Odebrecht sin hacer la carretera. Aquí abajo el soborno, que también es un delito y también hay que perseguir a los del soborno. No estamos diciendo que no.
¿ya? Pero miren esta cantidad de dinero versus esta cantidad de dinero que le estafaron al Estado de Guatemala. Y aquí la cantidad que recuperó el fiscal Sandoval, la fiscal Aldana, el comisionado Velázquez y su equipo para Guatemala. La cantidad de 0 millones. Y no se le olvide que ya se van a estar efectuando los pagos a los bancos que nos hicieron los préstamos de una carretera que nunca fue construida. Y muchos medios de comunicación aplaudieron y disfrazaron y encubrieron esto. Y los que tuvimos el valor de salir a explicarlo en el 2017-2018, fuimos perseguidos y difamados por estas estructuras para que usted no contara con esa información fundamentada, y no nos hemos quedado callados, se los hemos estado explicando, y como bien diría mi amigo Carlos Hoffman, el tiempo nos dio la razón. No se enoje conmigo, no se enoje con Welber, no se enoje con Derecho al Derecho. Enójese con usted que se dejó engañar, o como decimos en buen chapín, se dejó babosear, ¿ya? Claro, era toda una estructura mediática que penetraba y penetraba en la mente de ustedes. ¿Y por qué traemos a colación este tema? Porque, insisto, ha circulado de nuevo este tema y pues se han estado viendo en redes sociales mucha información, y nosotros queremos que usted tenga la información debidamente fundamentada. Welmer, por el orden. Si a Guatemala le defraudan 388 millones de dólares, ¿por qué tiene que estar la Procuraduría General de la Nación a la hora de cualquier acuerdo? Por mandato constitucional, en el artículo 252 de la Constitución Política establece que la Procuraduría General de la Nación es quien ejerce la representación legal del Estado. Y definitivamente la misma Procuraduría General de la Nación tiene una estructura interna que prácticamente a través de las abogacías permite precisamente ejercer esas funciones. Por eso es que los procesos penales, donde tenemos intereses del Estado, precisamente donde están en juego, la misma Procuraduría General de la Nación también solicita su intervención en calidad de agraviado, porque es el Estado de Guatemala prácticamente que está como agraviado. Y esto permite, en el momento procesal oportuno, como bien lo sabemos, a quienes también estudian Derecho, que en la audiencia de reparación digna permite realizar las reclamaciones correspondientes en este tipo de casos para poder siempre estar a resguardo de los intereses del Estado. Ojo con esto, que en el caso concreto donde un funcionario público se pueda atribuir funciones que no le corresponden, dejando a quien realmente pueda ser competente, implica responsabilidades, como mencionaba hace un momento. Todos los funcionarios públicos, sin importar en el ámbito en el que nos encontramos, estamos sujetos a un principio de legalidad en la función pública, el artículo 154 constitucional que mencionaba. No hay forma de justificar la actuación del fiscal Sandoval en Brasil, no hay forma de justificar que la jueza haya aprobado esto. Afortunadamente, la Procuraduría General de la Nación y otros actores impugnaron esas decisiones, y se tiene conocimiento por la información pública que, en este caso, la Corte de Apelaciones anuló esos acuerdos de colaboración eficaz por todos esos vicios que contenían los mismos. ¿Existirá alguna posibilidad de recuperar ese dinero al haberse perdido esta gran oportunidad? Cuando Odebrecht quería resolver todo, Guatemala no aprovechó esa oportunidad. ¿Qué le dejaron a las actuales autoridades en este caso? Bueno, pues esperamos que en algún momento, pues de las constancias procesales y de la forma como se va desarrollando el mismo proceso, pues se asuma una estrategia que sea efectiva, siempre buscando el resguardo de los intereses del Estado, ¿no? Como sociedad, como guatemaltecos, lo que esperamos realmente es que ese dinero sea recuperado, porque al final sí es un monto importante en el que el Estado de Guatemala, a través de su patrimonio, pues prácticamente no tuvo ni, como bien lo mencionaba, una infraestructura, carreteras, prácticamente tienen que pagar un préstamo con las condiciones que ya mencionamos en ese momento con relación al decreto. Mire, imagínese que usted, con todo su esfuerzo, va y tramita ante los bancos nacionales un préstamo de 1 millón de quetzales para construir su casita. Ya tiene el terreno, usted es dueño del terreno, pide un préstamo, llega a la constructora y usted le dice, mire, aquí está el anticipo, y la constructora le pone unas columnas para que usted se emocione que ya va construyendo, y entonces usted en confianza le da más dinero de lo que le debería dar, y cuando usted llega a ver,
esa casa que iba a construir en su terreno solo tiene unas 3 columnas y una pared que ya se cae y un par de hoyos en el camino, y esta constructora se llevó su dinero. ¿Será que el banco le va a exonerar a usted el pago? No. ¿O será que el banco le va a cobrar el préstamo? Con los intereses. Con los intereses. Así es. ¿Y su terreno cómo quedó? ¿Ya? Inservible porque tiene un montón de agujeros, un montón de espacios sin construir. Imagínese todo lo que usted va a tener que pagar ahora. Piense que eso mismo le hicieron a otra familia llamada Guatemala. ¿Ya? Y le han estado ocultando esta información. Han sido ya varios los que han revelado esta información, muchos en redes sociales lo han dicho. Y yo sé que para muchos es difícil de entender, difícil de poder aceptar, pero es una realidad. Tanto así que las personas responsables de estos hechos ilícitos se fueron del país porque sabían que habían cometido ilícitos y le tratan de disfrazar a usted esto como que fueran los seres, los exiliados, y que nos atrevimos a opinar y explicarlo, insisto, no sabíamos lo que íbamos a enfrentar, pero lo enfrentamos y no huimos. Aquí estamos siempre con ustedes compartiendo esta información y esperamos poder ampliar más información en este espacio que ETV News nos ha concedido y lo que nosotros hacemos responsables de la información que les damos todo debidamente fundamentado. ¿Qué reflexión tenemos aquí para nuestras nuevas autoridades, actuales autoridades o próximos autoridades, aquellos abogados o estudiantes de derecho que están para ingresar a ser agentes fiscales a la Procuraduría General de la Nación? Usted con su gran experiencia ahí en la Procuraduría General de la Nación, ¿qué les podemos decir a ellos? ¿Que no se sometan a esas órdenes ilegales o cómo los orientamos para que ellos tengan esa fortaleza? Bueno, definitivamente es la formación que todos nosotros debemos tener. La misma Constitución Política establece que ningún funcionario público, ningún militar, está obligado a acatar órdenes manifiestamente ilegales. Definitivamente tenemos que ser muy comprometidos en el trabajo y definitivamente analizar muy bien cada uno de los casos para tomar o asumir la mejor estrategia, siempre resguardando los intereses del Estado. Esa es la idea prácticamente fundamental que tenemos que asumir como funcionarios. Y yo se los decía a los colegas que trabajan en el Ministerio Público y en la Administración de Justicia: miren, no cometan esos ilícitos, no se sometan a esas órdenes extranjeras, porque ellos gozan de inmunidad diplomática, ganan miles de euros y dólares y se van a ir a su país de regreso y los van a dejar comprometidos a ustedes. Y lamentablemente nos arruinaron una generación entera de agentes fiscales, de jueces y todo, porque se sometieron a órdenes manifiestamente ilegales cuando su obligación era los intereses del Estado. Nunca se olviden los funcionarios públicos que nosotros a quien le juramos fidelidad es a la Constitución Política de la República de Guatemala, y eso no tiene que espantar a los demás que se están incorporando a la Administración de Justicia. Todo lo contrario, tiene que ser un ejemplo de lo que no se tienen que prestar, de cómo tienen que resistir esas presiones, tener mucho cuidado con las personas cabildeadoras y que envuelven a cada uno de nuestros funcionarios públicos. Es relevante que usted se mantenga capaz, idóneo y honrado, que se mantenga con la máxima honestidad y pueda hablar frente a toda la población como lo hacemos nosotros en Derecho al Derecho, con toda la moral, la fortaleza, la ética y la capacidad necesaria. Porque aquí estamos para poderles aportar y que el conocimiento se construya de forma clara, que se construya entre todos nosotros y, por supuesto, hay muchos errores que reparar, hay muchas cosas que arreglar, no se pueden olvidar, pero tenemos que seguir avanzando para poder construir. ¿Nuestro mensaje final, Walmer? Pues bueno, definitivamente estos son casos que, como bien mencionamos en su momento, lloran sangre. Definitivamente como Guatemala necesitamos que las autoridades estén comprometidas con su quehacer diario y que cumplan con las competencias que la misma ley les enmarca para prácticamente como sociedad tener un resultado. Recordémonos, la misma Constitución Política manda que la estructura y la organización del Estado va dirigida al bien común, pero ese bienestar general solo se consigue con la cobertura de los servicios y necesidades fundamentales de la población. Muy bien, y pues la reflexión final para los actuales funcionarios: cuidado a quien le dan premios. Yo sé que les dan órdenes del extranjero, pero darle premios a los que han sido sentenciados por corrupción o porque están perseguidos por corrupción, de verdad es una insensatez. Ya no engañan fácilmente a la población guatemalteca
con esos premios. La realidad objetiva es lo que estamos tratando siempre de compartir y por supuesto de seguir avanzando. Contamos con ustedes todos los domingos a las 8 de la noche y a las 9 de la noche en las redes también de TikTok, los días domingo de ETV News. Agradecemos mucho que nos haya acompañado, que se dedicara ese espacio de esta hora del día domingo o con los que nos ven después en diferido para poder compartir. Mándenos sus comentarios también finales para que nosotros podamos darle seguimiento a aquellos temas que ustedes quisieran que tratemos en Derecho al Derecho y por supuesto tendremos más sorpresas para ustedes conforme va avanzando y gracias a que ustedes nos han recomendado, ha crecido mucho la información y los seguidores en Derecho al Derecho. Empezamos con 30 minutos y gracias a usted ya estamos en una hora que nos ha conseguido ETV News a sus solicitudes. Avancemos, siempre hagamos las cosas correctas, siempre actuemos con legalidad y por supuesto buena aventura para usted y familia. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche en ETV News. Buena aventura. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza.